pues le recomendamos que pueda escuchar el mensaje. Dios nos da más de una oportunidad. Y aquí en Génesis capítulo 8 habla de Noé. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos quién fue Noé y qué hizo. Dios llama a Noé y le dice que construya un arca cuando no había llovido en la tierra nunca. En ese entonces no. Para nosotros la lluvia es normal y la esperamos cada año, pero dice la Biblia que para ese entonces la tierra era regada solo por un vapor que subía. Y Dios le da esta instrucción a este hombre de construir un arca. ¿Por qué? Porque él iba a destruir prácticamente todo lo que existía, menos a él y su familia. Y esta historia tan dura, tan fuerte, habla de una segunda oportunidad. Porque a final de cuentas, Dios nos habla a través de Noé que Él puede y quiere darnos oportunidades. Ahora, después de que construye el arca y el diluvio y todo esto que hemos leído y escuchado y aún hasta visto en el cine, dice la Biblia que cuando ya por fin el arca se detiene, porque deja de llover después de 40 días y 40 noches, se detiene en el monte Ararat y ahí se queda atorada y empiezan a descender las aguas. Y sabemos que Noé abre la ventanita y envía primero un cuervo y regresa el cuervo y así, y después envía una paloma. Y dentro de todo ese tiempo, la paloma por fin en una ocasión regresa con una ramita de olivo en el pico. Y esto le hace saber a Noé que ya las aguas se han secado y que ya volvieron a brotar plantas. Y entonces dice que la vuelve a enviar a la paloma y esta ya no regresa, lo cual dice pues ya encontró lugar donde posar. Y esto es cuando él por fin escucha otra vez la voz de Dios que le dice: Noé, sal del arca, tú, tu familia, tus hijos, las esposas de tus hijos y todos los animales que están contigo, salgan y vuelvan a fructificar, vuelvan a crecer en la tierra, riéguense por todos lados, multiplíquense. Esa fue la instrucción. Entonces la puerta otra vez se abre y es cuando sale Noé. Y dice la Biblia entonces que Noé hace algo. ¿Qué es lo que hace? Vamos a leer Génesis 8, versículo 18. ¿Ya está ahí? 8:18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y fíjese, lo primero que hace fue: y edificó Noé un altar. Edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Señor, háblanos en esta tarde, porque ciertamente eres Dios de oportunidades, pero aquí encontramos, Señor, principios virtuosos para bendición. Ayúdanos a ser entendidos. Señor, yo pido que los presentes podamos ser entendidos y que tu Espíritu implante tu palabra en nuestro corazón y nos dé la valentía para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo primero que hace es levantar un altar. ¿Qué es un altar? Yo creo que todos podemos más o menos entender lo que es un altar. Un altar es una estructura, esa es la palabra quizás más adecuada. Una estructura que puede ser de diferentes maneras. Una estructura que se levanta con el objetivo de tener un encuentro con Dios, de tener devoción, de tener honra, de tener contacto con el Señor.
Y antes de esto, no va usted a leer que alguien haya elevado un altar, que alguien haya edificado un altar. ¿Verdad que no, Beto? No vamos a encontrar. Es la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. Y es aquí donde Dios nos quiere enseñar que hay como un círculo virtuoso. Yo le he llamado así porque tenemos los círculos viciosos, ¿verdad? Una cosa mala que nos lleva a otra y ahí andamos patinando. Pues esto es como un círculo virtuoso, que una cosa buena nos lleva a otra cosa buena y esa cosa buena nos vuelve a llevar a la cosa buena y así. Ahora, esto es genial. Bueno, a mí me interesa. Porque cuando Dios se manifiesta, a partir de ahora vemos que los entendidos levantaban altares. Vemos a Abraham, después de Noé, Abraham. Cuando usted lee que Dios llama, o sea, Dios da el primer paso, se encuentra con Abraham y ahí en Génesis capítulo 12 le habla y usted sabe que le dice sal de tu tierra y tu parentela y todo esto, pero dice que después de eso, después de que se le aparece, porque usa esa palabra, se le apareció Dios a Abraham, ahí en Génesis 12:7, y lo que hace Abraham fue edificar un altar. Y vez tras vez vemos ahí a Abraham haciendo esto. Más adelante, si él se movía del lugar a donde fuera, ahí volvía a edificar un altar. Por ejemplo, Génesis 12:8, Génesis 26:25, etcétera, etcétera. Luego vemos que también sus hijos lo hacen. Vemos, por ejemplo, al nieto, a Jacob, que Dios le dice: levanta un altar. ¿Por qué? Porque ahí hay, hermanos, un secreto, si puedo usar eso, es una llave espiritual para entrar en esos círculos virtuosos donde Dios se manifiesta y donde Dios habla y donde Dios muestra su gloria. Ahora yo te pregunto, ¿quieres que Dios se manifieste? ¿De verdad queremos que Dios se muestre? ¿De verdad anhelamos que Dios muestre su poder, haya más milagros, que Dios muestre su gloria, que Dios muestre su misericordia? Si de veras queremos esto, prestemos atención, porque aquí entra eso. Dios se manifestaba, los hombres entendidos hacían un altar, honraban a Dios en ese altar y Dios se volvía a manifestar, y así está. Entonces, si usted y yo queremos que Dios se manifieste, hermanos, tenemos que prestar atención a nuestro altar. Hoy en día le hemos llamado altar a esto. Y pasen al altar, le hemos llamado altar. Porque en este lugar, bueno, podemos tener ese encuentro, esa rendición, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que después de Cristo, los altares para los cristianos, altares físicos, ya no existen. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia a idolatrar las cosas físicas, a idolatrar el lugarcito o el objeto o la estructura. Donde no queremos pisarla porque es el altar, donde no queremos hacer, no sé, alguna cosa que nos parezca irreverente porque es el altar. Y bueno, tiene su parte, pero a final de cuentas eso no es lo más importante. El altar no es el más importante, sino lo que sucede en el altar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos un altar. ¿Dónde dice eso? En Hebreos. Vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos, nomás que déjeme que ya lo perdí. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Está por ahí?
¿Ya llegó? Versículo 10, Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice: salgamos pues a él. ¿A quién? A Jesús. Salgamos a Jesús fuera del campamento, llevando su vituperio o sus burlas, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, aquí ya no está hablando de un altar físico en sí, sino está hablando de la condición de nuestro corazón, porque ahorita ese es el altar en donde nosotros honramos o deshonramos a Dios. Aquí comienza todo. En el interior, porque Jesús dijo que desde el corazón, de donde sale los hurtos, donde sale las cosas negativas, dice, no es lo que entra, sino lo que sale, porque es lo que está en el corazón lo que contamina. Entonces es aquí adentro, hermanos, donde nosotros honramos o deshonramos al Señor. Y bueno, y lo podemos manifestar quizás en algo físico. Ahora, yo le he titulado Restaurando tu altar, porque la verdad es que si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que tenemos la tendencia, la historia nos recuerda que tenemos la tendencia a descuidar el altar donde honramos a Dios. Todos tenemos esa tendencia. Y ahorita vamos a ver de qué maneras hacemos esto. Hay una historia que ejemplifica esto muy claro, y esa historia la vamos a tomar para de ahí sacar nuestros puntos o nuestros pasos para cómo restaurar nuestro propio altar, en donde honramos a nuestro Dios. En Primera de Reyes capítulo 18, vaya conmigo a esta historia, Primera de Reyes capítulo 18. En esta parte de la Biblia se narra una época donde el pueblo de Dios andaba totalmente desviado, andaba muy mal, andaba lleno de idolatría, lleno de rebeldía, lejos realmente de Dios. Y Dios envía en su misericordia al profeta Elías para que el pueblo de Dios regresara al camino correcto. Y en esta historia se hablan de personajes muy malvados, como lo era Jezabel, como lo era Acab, y este tipo de personajes que realmente hicieron cosas terribles, diabólicas. Pero el profeta de Dios Elías estaba lleno del Espíritu Santo, y por medio de él es que enfrentó a estos perversos y ayudó a que el pueblo restaurara su altar, su devoción, y restaurara su relación con Dios. Llega aquí el momento donde Dios le dice a Elías: ¿sabes qué? Dile al rey que se va a cerrar el cielo y que va a dejar de llover por 3 años. Y él va, y eso sucede, deja de llover, pasa 1 año, pasan 2, y en el tercero ya la cosa estaba muy crítica. Aquí leemos más adelante que andaban buscando pastos para sus ganados porque todo estaba seco. Imagínense 3 años sin llover. O sea, la crisis estaba a tope. Totalmente, crisis moral, crisis económica, crisis por todos lados. Y después de 3 años, para esto Dios le dice a Elías: mira, tú, para que puedas vivir, te vas a ir a tal lugar donde hay un arroyo, y ahí te vas a quedar y vas a estar comiendo y bebiendo de ese arroyo hasta que el arroyo se seca. Y después le dice Dios: ahora vete de ahí y vete a Sarepta, que es una ciudad, y ahí yo ya le di la orden a una viuda que te dé de comer. Y todo esto está en esta parte de la Biblia. Pero llega el momento en donde Dios le dice: Elías, vuelve a ir con el rey, y antes de que vuelva a llover, dile al rey que junte a mi pueblo, porque quiero hablar con él y quiero confrontar. Entonces es lo que sucede. Mandan llamar a todo el pueblo. Imagínense, todos se juntan,
Dice, por ejemplo, ahí estamos en Primera de Reyes capítulo 18, en el versículo 10, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganlo, y si Baal es Dios, pues entonces vayan en pos de él. ¿Y qué dice? Que el pueblo no respondió nada. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice: denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, o sea, los profetas de Baal uno, y córtenlo en pedazos y pónganle sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y luego aquí es donde viene el reto: y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y entonces el pueblo sí responde. ¿Qué hizo el pueblo? Todo el pueblo respondió: bien dicho. Ahora, aquí vemos que el pueblo está lejos, frío, apático, lleno de idolatría y en crisis. Pero en el momento en que le dicen: oye, ¿te gustaría ver una manifestación de Dios? Sí. ¿Sabes? Y hoy en día la iglesia está parecidita. Si yo pregunto: ¿les gustaría ver manifestaciones de Dios? Sí. Eso sí queremos. Pero cuando nos preguntan: ¿por qué no estás siguiendo a Dios como debe ser? Calladitos. ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Por qué están entre dos pensamientos? Nadie dijo nada. ¿Quieres ver cómo Dios responde con fuego? Sí. Queremos ver señales. Y esta es la tendencia del ser humano, porque luego cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dice la Biblia que los judíos constantemente le pedían señal, porque queremos ver que de verdad Dios está con nosotros. ¿Cuántos quieren ver eso? Yo sí quiero. Pero hay momentos donde Dios dice: mira, no se trata de estar pidiendo señales, sino de que tú seas fiel y creas. Porque ya hemos tenido suficientes señales como para estar pide y pide y pide y pide y pide señales. Porque cuando pedimos señales, habla que hay dureza en nuestro corazón, hermanos. No es porque las señales sean malas, pero es como tentar a Dios. ¿Está pues Dios entre nosotros, sí o no? Esa fue la queja del pueblo de Israel ahí en Egipto, en el desierto. ¿Está pues Dios o no? Cuando acababa de abrirles el mar. Entonces aquí dice: quieren señales, ¿quieres ver fuego? Sí. Bueno, antes de eso hay que restaurar el altar. ¿Quieres ver señales? Restaura el altar. ¿Quieres ver a Dios obrar? Restaura el altar. ¿Quieres ver manifestaciones de Dios? Restaura el altar. ¿Cómo se restaura el altar? Porque bueno, si seguimos leyendo, versículo 25, estamos ahí en Primera de Reyes 18, 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey, prepárenlo ustedes primero, pues ya que son más que yo, e invoquen el nombre de su Dios, mas no pongan fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ya habían hecho un altar. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Bien sarcástico el Elías.
Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué dice? Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Antes de orar, antes de hacer alguna actividad religiosa, primero arregló el altar que estaba arruinado. ¿Cómo restaurar un altar o tu propio altar? ¿O cómo saber si está arruinado? Mira, lo primero que hace aquí, ya leímos cosas, pero lo primero que hace es: ¿quieres restaurar tu altar? Número uno, retoma la entrega de tus ofrendas. Retoma la entrega de tus ofrendas. Mira, me quedé sorprendido. Yo nunca había visto esto. Me quedé sorprendido cuando investigaba de dónde sale la palabra altar. Sabes, la palabra altar proviene de una palabra que significa matar. Entonces, básicamente un altar era una estructura donde se mataba. Es decir, altar prácticamente significa lugar de matanza. Ahora, ¿por qué me sorprende eso? Porque eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente usted y yo, en el altar, en nuestro corazón. Cuando aquí dice Elías: tráiganme 2 bueyes. ¿Esos 2 bueyes para qué eran? Para sacrificarlos en el altar. Y obviamente esos bueyes costaban. Esos bueyes eran una ofrenda. No hay altar vivo o eficiente que no tenga ofrenda. Porque un altar sin ofrenda es un altar abandonado. Hermanos, ¿cuántos hemos leído en la Biblia que debemos traer ofrendas y diezmos a la casa del Señor? ¿Y cuántos lo hacemos? Esto es parte de restaurar el altar. Porque uno piensa en otro tipo de cosas, pero este es algo totalmente práctico. Pero ¿por qué? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué me hablas de dinero? Porque Dios, y usted también sabe, Dios y nosotros sabemos la influencia que tiene el dinero en el corazón del ser humano. Cómo por dinero gente se aleja de Dios, cómo por dinero gente deja de buscar a Dios, cómo por dinero se envanecen los corazones de cualquier persona. El dinero no corrompe a nadie. El dinero saca a la luz la corrupción que tú y yo ya traemos acá. Uno piensa: no, es que si tuviera más dinero yo daría. Si tuvieras más dinero tampoco darías. Porque si no das cuando no tienes, tampoco vas a dar cuando tienes. Porque no es la cantidad, es lo que hay en el corazón. Entonces, si hablamos del altar, acuérdese que significa lugar de matanza. ¿Sabes qué se mata ahí? La codicia. Se mata también la desconfianza. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a confiar en Dios, de que si yo recibo un salario, le tengo que entregar mi diezmo y debo vivir con el 90%. Y eso significa aprender a confiar que me va a alcanzar y que Dios va a bendecir esa parte. Y usted y yo sabemos que hay momentos donde eso no está fácil. Dice: Señor,
Si yo saco cuentas humanas, digo, yo debo 200 pesos y me están pagando 150 y debo 200 y de esos 150 doy el diezmo, ya me queda menos, pues menos me va a alcanzar. La lógica humana. Pero ¿cuántos se acuerdan y han vivido que las matemáticas de Dios no son las matemáticas humanas? Y por eso es vez tras vez tras vez que uno en el altar tiene que sacrificar el temor al futuro. En el altar tú y yo tenemos que sacrificar el miedo a quedarte sin dinero. En el altar tú y yo tenemos que matar la codicia. Es lugar de matanza. Y la desconfianza. Porque todo ese tipo de cosas surgen. Todo ese tipo de luchas vienen vez tras vez. Hay días a lo mejor en donde tú no luchas, pero hay días en donde yo sé que tú y yo luchamos. Aquí pidió un buey. Miren, en buen plan. Si solamente Elías hubiese querido que Dios se manifestara con fuego, con lo que quieras, una cosa ahí visible, ¿para qué traer un buey? O sea, si se trataba, pues, por ejemplo, como Moisés, pégale a la roca y va a brotar agua. O sea, no hubo sacrificio de nada. No, Dios en un sentido no ocupa eso. Él no sabe, quien lo ocupa somos nosotros. Porque si no está arreglado el altar en mi corazón, solamente voy a ver la maravilla y voy a decir, órale, está chido. Y ya. Pero cuando el altar está resuelto en mi corazón, cuando yo veo el obrar de Dios, hay inmediatamente reverencia. Hay reverencia. Entonces, si queremos ver a Dios actuar, tenemos que prestar atención especial a nuestro propio altar. Y si tu altar está funcionando bien, tú debes estar entregando tus ofrendas y tus diezmos con frecuencia, con constancia. Y eso hace que tu altar esté bien. La condición de tu corazón está bien. Porque ¿sabes qué? Eso es una lucha que todos vivimos, pero es una lucha interna. Una lucha interna. O sea, pocos andamos diciendo, no diezme. Pocos, casi nadie. Pocos andamos diciendo, hoy no di nada. Porque es algo personal que solo usted y yo y Dios conoce. ¿Sí? Entonces, mire, los diezmos están tan claros que solo es cuestión de querer y entender y obedecer. Porque es el método que Dios ha instituido para muchas cosas, no solo para que una congregación viva o se mantenga, sino para que usted y yo hablo de mí, para que yo, Edgar Pacheco, como individuo, me mantenga confiando en el Señor. Porque eso es lo que hace. Te voy a entregar, o sea, tú sabes mis deudas y tú sabes mis ingresos, pero el diezmo es tuyo. Ya ni lo pienso. Y eso me hace que yo me mantenga confiado en mi Señor. Yo casi estoy seguro que todos los presentes, porque como dice Corintios, no hay muchos ricos ni muchos nobles entre nosotros. Pero la mayoría de nosotros en más de una ocasión hemos dicho, Señor, si doy el diezmo, yo no sé qué voy a hacer. Yo sé que la mayoría en algún momento lo hemos hecho. Yo lo he vivido también. Y solo somos probados. Ahora obviamente si tú no das el diezmo, ¿te va a caer un rayo? No, no te va a caer nada. ¿Te vas a ir al infierno? No, tampoco. Solo comienza uno a descuidar el altar. Porque Jesús claramente
En el Nuevo Testamento dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene pero está hablando de traer tu ofrenda al altar, al lugar donde tú sacrificas tu temor a quedarte sin dinero, tu temor a que te falte, a que no te alcance. Entonces vemos, pide un buey, es una ofrenda. Ahora, segunda cosa que vemos que hace Elías y que esto nos ayuda a restaurar el altar en nosotros es retomar los actos de sacrificio. Número uno, retoma la entrega de tus ofrendas y diezmos. Si tú lo has dejado de hacer, hazlo, retómalo. Número dos, retoma los actos de sacrificio. A veces entregar tus diezmos es un acto de sacrificio, pero no siempre. La Biblia habla de actos de sacrificio donde hay momentos donde uno tiene que ir más allá de tus fuerzas, más allá. ¿Y dónde hace eso Elías aquí? En el momento en que dice, a ver, tráigame el buey, ok, ahí está la ofrenda. Acomoda el altar y luego él mismo hace una zanja alrededor y luego dice, tráigame 4 cántaros de agua. ¿Y eso dónde está el sacrificio? Acuérdese que había sequía. 3 años de no haber llovido. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el agua? Alguien tenía agua y para ese momento el que tenía esa agua era millonario seguramente. Y dice, traigan 4 cántaros de agua. Y los traen. Y él pensaba, ahorita nos va a repartir una botellita a cada uno. No, ¿qué hace? Yo imagino que más de algunos se jaló los pelos. ¿Qué estás haciendo, Elías? Estás derramando 4 cántaros de agua así nomás. ¡Qué desperdicio! Pero luego que derrama los 4 cántaros de agua, dice, tráiganme otros 4. ¿Es en serio? Sí, y córrele. Está bien. Y dijo, ahora sí nos va a repartir a todos. Lo vuelve a derramar. Esto hace 3 veces. O sea, la tercera vez, otra vez, traigan 4. O sea, 3 tandas de 4. Esto habla de actos de sacrificio. Escucha bien. Ahora, esto es bien personal, hermano. Bien personal. Por eso es que esto es complicado. Porque cada uno de nosotros en su relación con Dios tiene que aprender a escuchar a Dios y Él te dirá en qué momento tú tendrás que hacer un acto sacrificial, y lo que para ti es un sacrificio a lo mejor para ella no, o al revés, porque es algo 100% personal. Pero para que el altar funcione, el sacrificio es parte de. Vemos más de una historia. Por ejemplo, antes de eso yo le contaba de la viuda que sustentó a Elías. Esta mujer hizo acto de sacrificio. Oye, tengo un hijo, poquita harina, vine por unos leñitos para hacer una última concha para que nos la comamos y luego nos muramos, porque ya no tenemos nada. Y ahí viene la instrucción de Dios por medio del profeta, y le dice, haz así como dijiste, pero me das de comer a mí primero. Neta, ¿qué no te acabo de decir que nomás tengo para una concha? Y que tengo un hijo y que yo soy mujer y tú eres hombre. ¿Dónde está aquí la justicia? Escucha bien lo que te voy a decir. En los actos de sacrificio no hay tal cosa como justicia a tus ojos. Porque los actos de sacrificio siempre van a parecer injustos a tus ojos, pero no a los ojos de Dios. Por eso es que es algo bien personal.
porque para los demás va a ser una locura incluso. El otro ejemplo clarísimo, cuando la mujer en los tiempos de Jesús derrama el famoso vaso de alabastro, que todos, ¡ay, qué romántico! Pero usted conoce la historia. Fue un acto totalmente de sacrificio. Por la cultura y por lo que se entiende, esa botella era una botella donde ella guardaba ese perfume. Lo más seguro es que eso era su herencia. Es como si hoy en día te dijera Dios: la herencia que acabas de recibir, entrégala completita. Se desmayó tu suegra, se desmayó tu esposa, se desmayó tu hija, todo el mundo se desmayó. Porque es un acto, hagas de cuenta, o sea, pero fue algo personal. Yo sé que hay lugares que obviamente eso está muy mal, donde manipulan emocionalmente el asunto y te hacen que entregues cosas por culpa. Así no funciona, hermanos. Esto es Dios y tú. Pero estamos hablando de restaurar el altar. Ahora, aquí son cosas económicas, pero sabes que la Biblia habla de muchos tipos de sacrificio, no solamente cosas económicas. Yo ya les he contado esto, pero se los vuelvo a contar para ejemplo. Cuando yo estaba soltero y yo tenía el taller de ropa, pues mucha de la ropa que yo hacía, pues me la hacía para mí. Y obviamente yo conseguía telas especiales y únicas y todo eso, pues en ese ambiente, gangas y ofertas de cosas muy especiales. Y yo tenía ropa muy especial, con telas muy caras. Pero recuerdo bien una ocasión cuando un amigo que estaba en el instituto bíblico estudiando para misionero vino a casa y estuvimos platicando, comió con nosotros y luego fuimos a mi recámara y ahí seguimos platicando. Y de repente mi closet no tenía puertas, o sea, se veía todo lo que yo ahí tenía. Y de repente él se acerca y comienza a ver la ropa y me dice: qué padre está esto. Y escucho claramente la voz del Espíritu Santo decirme: regálale ropa. Y yo así, no. Ahora, fíjate, para algunos de ustedes quizás eso hubiese sido tan simple: ah, sí, órale toda. Porque como le dije hace rato, lo que para uno es un sacrificio, para la otro no lo es. Pero Dios conoce mi corazón y el tuyo también. Y Él sabe que te duele. Y Él sabe que idolatras. Entonces yo empecé a sudar y a luchar y el Espíritu volvió a decirme: regálale ropa. Y yo ya no estaba a gusto, hermanos. Yo dije: vamos a salirnos de aquí. Y el cuate seguía como obsesionado viendo, o sea, como que yo casi le decía: ¿qué te importa? ¿Qué estás de metiche allí? La plática está acá, ¿no? Pero ¿cuántos saben que cuando Dios te empieza a hablar, tú ya perdiste, hermano? Tú ya perdiste. Yo estaba bien inquieto, bien inquieto, bien inquieto, bien inquieto. Hasta que ya no pude más y le dije: ¿quieres ropa? Me dijo: sí. Está bien padre. Y vale, escoge lo que quieras. Y cerré mis ojos. ¿En serio? Sí. Sí. ¿De veras? Sí. Uy, empieza. Y yo por dentro: ay, que no agarre ese pantalón. Ay, que escoja el otro mejor. De verdad, yo le estoy abriendo aquí mi corazón. No, esa camisa no, esa es mi favorita. Pero haga de cuenta que agarró la que más me gustaba. Es un detalle que es simple y que lo cuento y nos da risa. Pero en serio, me costó. Esos son actos de sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios en más de una ocasión quiere saber
¿qué lugar ocupan las cosas en tu corazón? Y es personal, pero te lo digo para cuando te toque. En otra ocasión me pasó con un coche, estaba más difícil. Pero Dios conoce, porque si queremos mantener esto vivo, no debe faltar la ofrenda, no deben faltar actos ocasionales, qué bueno que son ocasionales, de sacrificio. Vemos a David diciendo: yo no voy a ofrecerle nada a mi Dios que no me cueste. Ahora, hay más actos de sacrificio. Fíjese, vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Estamos hablando de cómo restaurar el altar en nuestro corazón. Y no es construir un altar con oro. No, hermanos, cuesta más esto que te estoy diciendo. ¿Ya estás ahí en Mateo capítulo 23? Vamos a leer el versículo 23, es 23. Fíjese las palabras de Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la melta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjese, le voy a leer este mismo versículo en otra versión. Dice la Nueva Versión Internacional, o la NTV, es versión viviente, algo así: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Acabo de hablar del diezmo, porque a mí me confrontaba Dios. Dios me decía, porque yo le dije: Señor, por tu gracia, porque sé que ha sido por tu gracia, no he dejado de diezmar. Yo le decía a Dios mientras yo leía y oraba, y Dios me decía: sí, pero lo haces mecánicamente. Quizás haya alguno de ustedes que pueda decir como yo: no, yo no he dejado de diezmar. Pero hay otras cosas que también debes hacer y que también son sacrificio. ¿Cómo qué? Como hablarle a ese hermanito que no soportas. ¿A poco no cuesta? Silencio. Mejor doy el diezmo. Eso está más fácil. Ya cuando te das cuenta que está más fácil. Perdona. Aquí está diciendo: mira, tú diezmas, pero has dejado estos aspectos. Y dice claramente: es necesario hacer esto, pero también hacer esto. O sea, ninguna de las dos cosas se deben descuidar si queremos un altar bien restaurado. Y hay mucho sacrificio a veces, porque acuérdese que el altar es lugar de matanza. Hay que matar el orgullo y la soberbia. Y cómo tan vivas esas cosas. Esas comadres, cómo están bien fuertotas allá adentro. Es parte de, hermanos. Y esto no es el único lugar donde habla de esto. Mire, hace rato yo leíamos Hebreos 13. Vámonos otra vez a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, donde dice que tenemos un altar. Pero fíjese, ahí menciona precisamente sacrificios y ofrendas, porque son dos cosas: ofrendas y sacrificios.
Los sacrificios son cosas que obviamente duele y cuesta trabajo, pues la palabra sacrificio lo dice. Mire, Hebreos capítulo 13, vamos a leer otra vez, versículo, ¿dónde estoy? Yo estoy en Hechos, con razón no me concuerda. Hebreos, acá está, 13, versículo 13. Bueno, desde el 12 dice: por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13 dice: salgamos. Ahora esa palabrita, ahorita la explico, pero dice, entendemos lo que es salir. Dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Explico ese versículo. Bueno, Jesucristo lo crucificaron fuera de la ciudad de Jerusalén. Y aquí está diciendo: nosotros, igual que Cristo, salgamos. Pero en este caso está hablando de sal de tu zona de confort, cosa que ya no es sencilla. Sal fuera, no demonio, tú. Sal. ¿Y qué más? Dice, salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. ¿El vituperio de quién? De Jesús. ¿Qué es vituperio? O sea, la lucha, la vergüenza que soportó, o más bien las ofensas, más bien dicho, no la vergüenza, las ofensas que él soportó, tenemos que aprender a soportarlas nosotros. ¿Sabes que eso también es un sacrificio? Que aguantes que te digan: ¡hey, aleluya! Y que tú te quedes calladito. ¡Ey, santurrona, monja! Y que tú te quedes callado. ¡Ay, sí, muy cristianita! Esas burlas hay que aguantarlas. Eso es otro tipo de sacrificio. Pero algunos, como no quieren ese sacrificio, mejor se comportan como los demás. Ay, si te prohíben tomar, uy, sí, para eso vas allá. ¿Te prohíben? No, a mí no me prohíben nada. Es más, sírvame una para que vea que nadie me prohíbe. No. ¿Qué? ¿A poco no te vas a echar un bailongo acá bien chido? ¿También te prohíben? No. ¿Qué? ¿A poco no te gusta otra? ¿Cómo que hasta la muerte? ¿A quién le dan pan que llore? ¿No ves aquella que se te resbala? ¿A poco la vas a despreciar? ¿O qué? ¿Te pegan? Y ahí vas. Esto es parte de un sacrificio, decir no. Decirle a la chica que se te resbala y que te dice: acuéstate conmigo, decirle no. Como lo hizo José. No. Esto es un sacrificio. ¿Y cuántos saben que es un sacrificio? La Biblia habla de muchos tipos de sacrificio, no solo económicos, pero hay más. Digo, como dijo Raúl Velasco. Versículo 14, Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, aquí yo lo he enseñado, la alabanza es un sacrificio, pero a veces es un sacrificio, sobre todo cuando vienes todo cansado, deprimido, enojado, te acabas de bronquear. Puede que sea un sacrificio, pero la mayoría de las veces, por lo menos para mí, no lo es. Me gusta, la disfruto. Pero entonces aquí está hablando de otra cosa. Fruto de labios que confiesa su nombre, es decir, nunca niegues a Jesús. ¿Saben los que te rodean que eres cristiano? Esto es parte de confesar su nombre. Y eso también implica a veces un sacrificio. Ahora, seguimos leyendo. Versículo 16. Está hablando de sacrificio y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El altar lleva estos elementos. Número 1, ofrendas.
Número 2, actos de sacrificio. Y estos son de muchos tipos. Pueden ser económicos, pueden ser conductuales, pueden ser, no sé, rituales. Cosas que te cuestan, que tienes que matar tu carne, matar tu ego, matar tu orgullo, matar tu soberbia, porque el altar es lugar de matanza. Yo sé que tú quieres matar a tu suegra ahí, pero eso no se vale. Fíjate lo que dice Romanos 12. Digo, ahora sí que acábame de matar. Romanos capítulo 12. ¿Estás ahí? Romanos capítulo 12. ¿Ya está? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en, ahí está la palabra mágica, sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es tu culto intencional. El altar lleva sacrificio. Marido, ama a tu mujer, si eso es un sacrificio para ti. Mujer, respeta y sujétate a tu marido, si eso es un sacrificio para ti. Padres, hijos honren a sus padres, si eso es un sacrificio para ti. Hijos, obedezcan a sus padres, si eso es un sacrificio para ti. Y si yo sigo leyendo, también dice que obedezcan a sus pastores, si eso es un sacrificio para ti. ¿Dónde dice? Hebreos capítulo 13 dice: obedezcan a sus pastores. Matar el egoísmo, matar el temor, matar el orgullo, matar la soberbia. Pero última cosa, ¿quieres restaurar? Yo sí dije: Señor, esto me está costando. Pues de eso se trata. Pero para poder restaurar el altar en mí o en ti, número 3, tenemos que retomar la devoción. Diga conmigo: retomar la devoción. Vamos otra vez ahí a Primera de Reyes, capítulo 18. Eso fue lo primeritito que hizo Elías. Ya está ahí en Primera de Reyes 18, el versículo 21, ya lo leí. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar de dudosos? ¿Hasta cuándo van a estar jugando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguelo, y si Baal es Dios, pues ven en pos de él. Hoy es: decídete. Si Jesús es tu Dios, síguelo. Si Jesucristo es Dios, síguelo. Restaura la devoción. ¿La devoción qué es, hermano? Es prácticamente ese amor que tú tienes hacia Dios, o debes tener hacia Dios. Porque sí podemos, como Dios me mostraba, hacer las cosas de manera mecánica.
Vengo y alabo y canto y ofrendo y le escribo y todo de manera mecánica. Vengo y sirvo como los levitas, o allá en el sonido, o con los niños, o en las clases o donde sea, y sirvo y me paro temprano y llego y barro y todo de manera mecánica. ¿Y la devoción? La Escritura dice claramente en Isaías 29:13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La devoción. La devoción es esa sensibilidad de amor a tu Señor. Otra cosa para la devoción: cuida las intenciones de tu corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eso también es algo tan personal. Yo no puedo saber las intenciones del corazón de él o de ella. Yo no, porque nos engañamos mutuamente. Pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y no solo las conoce, hermanos. Dice la Biblia que las va a manifestar. Eso ya me asustó. ¿Y por qué me asustó? Porque yo me he dado cuenta que yo no tengo intenciones puras todo el tiempo. ¿Dónde dice? Para que veas que no te lo estoy. En 1 Corintios, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 4. Esto no es para que te asustes, es simplemente que necesitamos una acomodada. 1 Corintios capítulo 4. ¿Ya llegó? 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Fíjate, el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira, para empezar, a Dios no lo asustamos, porque la Biblia dice claramente que Él conoce las intenciones del corazón. Yo no conozco las tuyas, tú no conoces las mías, pero Él sí. Entonces, simplemente estos versículos, hermano, es para que nos entre el temor santo y estar cuidando las intenciones del corazón y purificándolas. Y se necesita ser muy valiente para decir: esta intención no está nada santa. Y hay que, acuérdese, ir al altar. ¿Y para qué es el altar? Ahí digo: Señor, la intención de mi corazón está bien mugrosa. Vengo a matarla. Purifico esta intención. Cambio la intención. ¿Por qué estoy sirviendo? Para que me vean. Qué intención tan sucia. ¿Por qué estoy dando? Para que sepan que di. Qué intención tan perversa. Mato esa intención y cambio por una intención más pura. Porque solo Dios lo ve. Pero esto es parte de restaurar el altar. Cuida las intenciones. ¿Para qué? Para que tu devoción sea genuina. O sea, y ahí incluye ser totalmente honesto delante del Señor y decir: Dios, es que esta parte me cae gorda, no la entiendo. Yo sé que soy el pastor, pero purifica mi corazón. Y que las intenciones sean lo más puras posible, las más santificadas. Y para poder restaurar la devoción o retomar la devoción, hermanos, siempre sazónalo con amor. Porque la Biblia dice claramente, 1 Corintios 13, yo sé que te lo sabes: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y los idiomas de los ángeles, pero no amo,
Solo soy como un metal ruidoso que hace escándalo. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe capaz de mover los montes, pero no amo, no soy nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo para ser quemado, podría yo jactarme de eso. Pero si no amo, nada logro. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Puedes pasar al teclado, Julie? Por favor. Yo sí quiero ver a Dios obrar. Pero Dios siento que nos está dando instrucciones. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Está desarreglado? ¿Está arruinado? ¿Está descuidado? Yo me di cuenta que mi altar estaba descuidado. Simplemente, hermanos, seamos sensibles al Señor. Vamos a retomar las cosas. Toma tu sobre para que ofrendes al Señor. Retómalo. Si tú dejaste de hacerlo, porque no hay altar sin ofrenda. Ahí matamos la desobediencia, ahí matamos la incredulidad, ahí matamos la desconfianza, la codicia, el temor. Señor, queremos confiar plenamente en ti. Mi altar ha estado descuidado. Quiero retomar los actos de sacrificio. Y estoy entendiendo, Señor, que no solo es cosas de dinero, que hay otras cosas que tú pides, como arreglar las cosas con mis hermanos, restaurar las relaciones rotas, ayudar a alguien que lo necesita. Tú me dirás qué hacer, tú nos dirás qué hacer. Quizás vivir en santidad, algunos dejar una relación que amas muchísimo, pero que Dios te ha dicho, esa relación no la quiero porque no es santa. Dejar de fornicar, dejar de robar, dejar de mentir, dejar de ver pornografía. Son cosas que hablan de entregar tu cuerpo en sacrificio en el altar. Pero sobre todo, yo me di cuenta que yo necesito retomar mi devoción. Porque yo no quiero hacer nada de esto de manera mecánica, por obligación o porque así se debe hacer. Yo necesito frescura en mi corazón. Yo no quiero ni siquiera entregar mi diezmo de manera mecánica. Yo necesito devoción. Las intenciones de mi corazón, tú las conoces. Yo a ti no te puedo engañar, Dios. Yo sé que de todas maneras me amas. Yo sé que de todas maneras nos amas. Pero estamos deteniendo el fluir.
si no arreglamos el altar. Queremos reparar el altar, hacer las cosas con amor. Señor, yo solo no puedo. Yo necesito de ti. Pero sí quiero. Señor, dale fuerzas de voluntad a aquella persona que tú le estás hablando ahorita de que deje tal cosa, de que deje tal relación, de que entregue tal cosa. Señor, yo sé que son actos totalmente personales, que los demás no lo van a entender, porque no se trata de que lo entiendan. Se trata de matar ídolos en el corazón. Si decimos que te amamos, no queremos tener estorbos. Yo no quiero ni que el dinero sea un estorbo, ni la falta, ni la abundancia, ni nada. Yo tampoco quiero que las cosas que me gustan sean un estorbo, los gustos personales. Yo sé que tú nos diste los gustos, pero no es correcto que estén por encima de ti. Los éxitos personales, éxitos en el trabajo, la prosperidad, que nada de eso me estorbe, Señor. Y hoy entregamos esta ofrenda con mayor conciencia. Entregamos nuestros diezmos con mayor conciencia, porque queremos que nuestro altar funcione. En el nombre de Jesús. Amén. Vas a entregar sus